en la computadora. Bien. Como siempre, mis hermanos, cualquier aporte, cualquier testimonio de lo que hayas leído, cualquier pregunta también, a medida que nosotros vamos avanzando la clase, usted lo va planteando, activando el micrófono. Eh, Por el chat, a veces no lo voy a ver, pero no tengo problemas de activar el micrófono a medida que nosotros vamos avanzando. Muy bien. Entonces, ya corresponde ver una introducción al profeta Malaquías. Con respecto al autor de este libro, el último libro del Antiguo Testamento, con el cual se cierra el canon de veterotestamentario o el canon del Antiguo Testamento. Y Dios deja de hablar al pueblo de Dios por espacio de 400 años. Nos encontramos en el periodo del retorno o post-cautiverio, después que han pasado el pueblo de Israel toda la crisis religiosa, política, espiritual, han sido limpiados, han sido purificados, están de vuelta en la tierra prometida conforme a los mandamientos de Dios y a las promesas de Dios. En el año 475 o en el año 450, 475, 450, corresponde al periodo en que se escribió este libro. 475, 450, antes del Señor Jesucristo. Pues en este libro no se menciona ni a Edras ni tampoco a Nehemías. Por tanto, lo más probable es que Malaquías los precedió. Es anterior entonces el profeta Malaquías. El templo ya se había reconstruido, pero ya se había introducido el desencanto de parte del pueblo de Israel. En el 516 es cuando se reconstruye el templo de Jerusalén. Otros señalan que la fecha se puede situar entre el 480 al 460 antes del Señor Jesucristo. El pueblo ha regresado del exilio babilónico. El templo se ha reconstruido y el culto en el templo de Jerusalén ya se ha reanudado. Nos encontramos, por tanto, después del 515 a.C., pero antes de las reformas llevadas a cabo por Edras y Nehemías. Las reformas llevadas a cabo por estos dos hombres de Dios de la antigüedad son del 445 al 398 antes del Señor Jesús. Malaquías, este profeta es muy similar a los aspectos éticos de Nehemías. ¿Cuáles son los temas de los cuales trata el profeta Malaquías? Uno de estos tiene que ver con los matrimonios mixtos. ¿A qué se refieren estos matrimonios mixtos? Judíos que se casaron con habitantes de la tierra de Canaán, que no eran judíos. Y lo más terrible que hicieron los judíos es que se divorciaron de sus esposas, que eran judías. Y cuando llegaron a la tierra prometida, la tierra de Canaán, después del cautiverio babilónico, eso es lo que reprocha y lo que reprende el profeta Malaquías, juntamente lo mismo que se encuentra en el libro de Esdras y Nehemías. Otro problema que se mencionan tanto en Malaquías, en Esdras y el, el autor de Nehemías es el problema de los diezmos. No están diezmando, no están entregando los diezmos al Señor. Ahí siguen habiendo problemas. Estos problemas son lo mismo que están contemplados dentro de la ley. Es extraño, después de 70 años de cautiverio en Babilonia, precisamente por quebrantar la ley de Moisés, principalmente el pecado de la idolatría, pero entre tantos otros. En definitiva, en el fondo tiene que ver con la violación a la ley de Moisés.
Y acá se continúa en un aspecto, en una parte de la ley de Moisés que tiene que ver con los diezmos. Nos están diezmando. Uno de los pecados también que presenta el profeta, el profeta Malaquías es otro muy similar a lo que mencionan los profetas antiguos y lo que indica también el profeta Jeremías antes de que caiga Jerusalén en el 586, que tiene que ver con el guardar el día sábado. Tampoco están guardando el día sábado. Esto se encuentra en Malaquías y también se encuentra en el libro de Nehemías. Los problemas son similares entonces, en Malaquías que Edra y Nehemías. Por lo tanto, los problemas que enfrenta el pueblo cuando regresan del cautiverio babilónico son los mismos. Matrimonios mixtos, no dan diezmo, hay despreocupación por guardar el día sábado. Otro de los problemas que ocurre en este contexto del regreso del cautiverio babilónico, ya asentados en la tierra prometida que Dios había anunciado a los profetas que iban a regresar después de 70 años, tiene que ver con los sacerdotes Profesor, corruptos. ¿Sí? disculpe, ¿eso lo podría repetir? Los problemas principales. Sí. El primero, el problema tiene que ver con los matrimonios mixtos. Es decir, se están casando con los judíos, se están casando con mujeres que no son judías. Lo peor y lo más terrible, lo más repudiable, lo más escandaloso acá es que se divorciaron de sus esposas, del amor de su juventud, que eran judías, para casarse con las habitantes de aquella tierra, que tiene que volver, la tierra de Israel, pero que no son judías. Ese era uno. El otro, el problema de los diezmos y la despreocupación por guardar el día sábado, el otro problema. Y se enfrentan a otro asunto problemático que fue condenado por los profetas del Antiguo Testamento. Que lo vimos en estos profetas menores también, que tiene que ver con los sacerdotes corruptos. Es muy complicado solucionar este problema como estamos viendo acá de los sacerdotes corruptos, ¿eh? Porque ese problema lo enfrentaron los judíos antes del cautiverio babilónico y ahora continúan teniendo los mismos problemas, sacerdotes corruptos. Esto es lo que describe Malaquías. Bueno, y después lo vamos a analizar, pero también lo menciona el profeta Nehemías, o el autor de Nehemías. Hay problemas sociales en la comunidad. Estos son todos los problemas que están tanto en Edras y Nehemías y el profeta Malaquías. Con respecto al género literario de esta obra, o de este libro, corresponde al género profético. Es decir, hay un mensaje de Dios al pueblo de Israel. Está revestido de una figura retórica, de un lenguaje poético propio de los oráculos proféticos o del género profético. Estos géneros se interpretan de acuerdo a lo que es, de acuerdo al género profético. Abundan varias metáforas, símiles, figuras retóricas, preguntas retóricas en este libro. El estilo que va a utilizar el profeta Malaquías va a ser un estilo de discusión. Hay una objeción, una interrogante, una acusación, hay una defensa, una respuesta de, de parte del pueblo. Dios responde ante estas preguntas. Pero es el método que va a utilizar el profeta para armar o componer su obra, el estilo de discusión. El mensaje teológico que se puede dilucidar o encontrar en este libro es el pacto. Nuevamente, como en todos los profetas, está presente la idea o el tema del pacto, esta doctrina muy importante, fundamental del Antiguo Testamento, que es el pacto. Dios ama a su pueblo, también el, el mensaje teológico relacionado con la teología propia que es Dios. Nada, con respecto al pacto, el pacto que Dios estableció con Leví, de los padres y del matrimonio también,
los israelitas se estaban divorciando de sus esposas nacidas en el país, con el fin de tomar esposas extranjeras que adoraban a los ídolos. Este es un problema muy grave. Por eso que Malaquías denuncia estos pecados. Edra va a ser más radical todavía. Le va a decir que se divorcien, se separen, abandonen a las mujeres que tomaron y que corresponden a las segundas nupcias o que son recasamiento y que vuelvan nuevamente con la mujer de su juventud. Más drástico, porque el problema es serio, tiene connotaciones religiosas. El pueblo hebreo se fue al cautiverio babilónico entre tantas otras razones por el pecado de la idolatría. Y ahora van a volverse a infectar con el mismo pecado, después de 70 años de purificación en, en Babilonia. Por eso Dios utiliza al profeta Malaquías para advertirles y tratar de solucionar este problema. Edra y Nehemías va a ser mucho más drástico todavía, más riguroso. Hay que cortar con el mal desde raíz. Por eso dice, vuelvan con la mujer de su juventud, dice Edras, y expulsen a las mujeres extranjeras con las cuales se han recasado, han contraído nuevas nupcias. Las esperanzas escatológicas de Malaquías tienen su pleno cumplimiento en la persona de Cristo. Dios ama a su pueblo, nunca lo ha dejado de amar. Es Padre, lo que presenta el profeta Malaquías con respecto a Dios, es Padre, es Señor de Israel, en el capítulo 1, verso 6, es Padre y el Creador también de todo Israel, es el Dios de justicia, no cambia, es honesto. Todo eso dice el profeta Malaquías respecto a Dios. Y la perspectiva no testamentaria, ¿qué dice el profeta Malaquías respecto a esto? ¿O cómo se utiliza en el Nuevo Testamento a este profeta Malaquías? Juan el Bautista se identifica con Elías de Malaquías. Malaquías dice, antes de que venga el Señor, enviará a su mensajero al profeta Elías. Bueno, se refiere a Juan el Bautista. Se destaca la divinidad de Cristo, en él se puede identificar como el Señor. Eso es con respecto a la perspectiva nuevo testamentaria del profeta Malaquías. Y ahora nos vamos inmediatamente entonces a trabajar ya. Profe, Sí, hermano Cristóbal. una pregunta. ¿No se puede considerar a Malaquías como contemporáneo de Zacarías? De Zacarías. ¿Cuál es la fecha de Zacarías, mi hermano? ¿Quién recuerda la fecha del profeta Zacarías? Por ahí en alguna parte está. Mientras yo me voy a Malaquías. ¿Alguien tiene ese dato de la fecha? 520 a 570 próximo. Ya, aquí lo voy a anotar. El profeta Zacarías. Sé que hay como una diferencia más o menos como de 100 años, pero el contexto se parece mucho. A ver, Zacarías, hermanos Jaime, ¿cuál era la fecha? No, lo que pasa es que Zacarías profetiza el año 520 a 475 y Malaquías 475, 450. Uno está terminando y el otro está comenzando. Casi perfecto. Claro. Es la continuación del otro, pues. No. Porque termina el 475 y Malaquías comienza el 475. Claro, o sea, son como que casi contemporáneos. Casi contemporáneo. Es la continuidad del profeta Zacarías. Es que había leído por ahí que Malaquías significaba como el mensajero, en hebreo que era como Malaquí. ¿Correcto? Ya, Entonces sí. Se dudaba de que el profeta realmente se llamara Malaquí. Ok, perfecto. Ya. pero para los términos se consideran los dos como contemporáneos. Perfecto. Vale, Muy bien. Muy bien. Coincidieron en un año, 75. 475. Perfecto. Muchas gracias por la pregunta y hermano Jaime también por la respuesta de los años. Tenía bien con bastante precisión los años de cada uno. Muy bien. Ahora, entonces, corresponde analizar este profeta. Son 3 capítulos nada más. A mí me gustaba cuando recién llegué al cristianismo, la parte de esto, porque había una alabanza también que lo cantaban en la iglesia,
de que Dios, no dejarán rama ni raíz, y los impíos serán estopa. Ahora cantamos esa alabanza, de que Dios vendrá y con un fuego purificador. No le dejarán rama ni raíz. Bien, el capítulo 1 entonces, profecía de la palabra de Jehová contra Israel. Contra Israel, ¿eh? En la palabra de Dios contra el pueblo de Israel. Aquí el término Israel, evidentemente que ya no se puede utilizar en un sentido étnico o en un sentido político, porque Israel ya no existe. Entonces, ¿cómo se debe tomar esta porción del verso 1? Contra Israel, el pueblo de Dios. En ese sentido se puede tomar. Si lo hablamos en términos políticos, se refiere a los judíos que han regresado del cautiverio babilónico. En el sentido teológico se refiere al pueblo de Dios que han regresado del cautiverio babilónico. En ese sentido se utiliza entonces el término Israel después de la destrucción de Israel del norte, en un sentido teológico. Y acá es contra Israel nuevamente, ¿eh? Todos los profetas, como hemos visto, o la gran mayoría de los profetas, es el mensaje de reproche, de denuncia, de juicio, de pecado, de arrepentimiento al pueblo, con excepción de algunos que habla acerca de la esperanza y el consuelo que Dios va a traer, de la opresión de otros pueblos que disfrutaron, lo destruyeron o, o, o se burlaron cuando vino la desgracia del pueblo hebreo, como ocurrió con los de Edom, por ejemplo. Pero la mayoría de los profetas, todos denuncian el pecado, llaman al arrepentimiento. Acá es contra el pueblo de Israel. Después comienza una serie de preguntas y respuestas. Así trabaja el profeta Malaquío, compone su obra. Recuerde que es una forma de un diálogo. Hermano Boris, por favor, vamos a darle lectura del verso 2 al verso 5, por favor. Dice, el Señor ha dicho, yo los amo. Ustedes objetan, ¿cómo puedes decir que nos amas? Y el Señor ha dicho, ¿acaso no es Esaú el hermano de Jacob? Sin embargo, a Jacob lo he amado, pero a Esaú lo he aborrecido, pues he convertido sus montes en lugares desolados y su territorio en guarida de los chacales del desierto. Y aunque Edom diga, nos hemos quedado pobres, pero volveremos a levantar lo derruido, yo, el Señor de los ejércitos, declaro, yo volveré a destruir lo que ellos edifiquen. Edom será conocido como un territorio de impiedad y como un pueblo contra el cual el Señor está siempre indignado. Perfecto. Ustedes mismos lo verán y dirán entonces, la grandeza del Señor rebasa los límites de Israel. Muy bien, hermano Boris. Muchas gracias. Es una versión actualizada de la Biblia, y la estaba siguiendo con la Reina Valera. ¿Cómo, ¿Cómo nos ha amado? Es la pregunta del pueblo. ¿Cómo nos ha amado? Porque Dios ama a su pueblo, pero lo ha demostrado. Cuando la Biblia se habla en el Antiguo Testamento principalmente del amor, el amor es una acción, es una obra concreta. No es una definición abstracta, una definición o una definición por medio de conceptos, de términos. Cuando el idioma hebreo, recuerde, es un idioma concreto, objetivo, que, que por medio de elementos visibles. Por lo tanto, el amor se debe demostrar. ¿Qué es lo que es el amor? ¿Cómo se ha demostrado el amor? Acá Dios responde, amando a Jacob y aborreciendo a Esaú. O en otras palabras, lo que está diciendo es que ha escogido al pueblo de Israel en contra de los edomitas o Esaú. Los edomitas descienden de Esaú. Bueno, el reproche continúa con los mismos reproches para los edomitas en esta primera sección de los versos bíblicos. En hebreo, Malaquías significa mi mensajero, como decía el hermano Cristóbal. Mi mensajero. Los mensajes que se presentan en este libro tienen una estructura uniforme.
Hay una elaboración entonces, hay una reflexión, pensó bien el autor antes de comenzar a escribir. Hay una estructura uniforme. El profeta plantea el tema: Dios ama a su pueblo. Y el pueblo responde con dudas. ¿Cómo Dios ha amado al pueblo de Israel? Y objeciones para que luego el profeta proceda a responder a estas objeciones. Esa es la estructura, la forma de elaborar este libro. Se trata de una forma literaria, inspirada en los debates jurídicos de los tribunales de justicia. El comentario que nos da la Dios habla hoy, en el año 1996, al pie de página. Entonces, el profeta hace un teatro, teatraliza la relación de Dios con el pueblo de Israel. Aquí lo lleva como si estuviesen en los tribunales de justicia. Hay una pregunta, un tema, hay dudas, hay objeciones, y luego se procede a responder todas estas objeciones. Acá está diciendo que Dios ha demostrado el amor que tiene por su pueblo, pero de manera concreta, es decir, amando a Jacob, aborreciendo a Esaú. Amando a la humanidad, no necesariamente como fueron escritos por judíos, pero en idiomas, como segundo idioma, que es el griego, también ese amor se ha demostrado, dando a su Hijo Jesucristo para morir, para que todos los que crean tengan vida eterna. Se ha demostrado el amor. El amor entonces, la Sagrada Escritura, como estamos viendo acá con el profeta Malaquías, como vemos también con el Evangelio según San Juan, o según Juan, es un amor puesto en práctica. No es un sentimiento, sino es algo puesto en práctica, algo que se ejecuta. Cuando la Sagrada Escritura le dicen a los cristianos que deben amar a su prójimo, que deben amar a sus enemigos, no le está diciendo que deben sentir amor por sus enemigos, sino que le está diciendo que debe hacer un acto concreto, una demostración de tratar de ayudar integralmente a la otra persona, ¿no? Llevar a cabo una acción para procurar la estabilidad integral de la otra persona. Por medio de acciones concretas, sí, se practica el amor cristiano. Más que un sentimiento, es una acción, una obra. Es lo que nos comenta las Sagradas Escrituras. La segunda sección, entonces, Dios reprende a los sacerdotes. Estos sacerdotes están en corrupción, entonces. En el capítulo 1, seguimos todavía, del verso 6 en adelante. ¿Qué es lo que menciona el profeta Malaquías con respecto a los sacerdotes? Aquí vamos a analizar a los sacerdotes. Del verso 6 al verso 14 vamos a darle lectura, por favor, mis hermanos. De 3 versículos vamos a darle lectura. Pero aquí yo lo estoy viendo de un modo y lo más probable es que usted lo está viendo de otro modo en su computador. Por lo tanto, yo le voy a asignar quién viene uno y quién viene después. De 3 versículos cada uno, por favor. Hermano Jaime primero, y después la hermana Carolina, el hermano Jesús, si está también ahí. Y después con el hermano Ricardo, si alcanzamos a hacer hasta el verso 14. De 3 versículos, por favor, mis hermanas, Amén. hermanos, hermanas, y después Ricardo. Dice el versículo 6, el Hijo honra al Padre y el siervo a su Señor. Sí, pues soy yo Padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciéis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo, pues, a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Amén. Ahora pues, orad por el favor de Dios para que tenga piedad de nosotros. Pero ¿cómo podréis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos.
¿Quién también hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde? Yo no tengo complacencia en vosotros, dice Jehová de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda, porque desde donde el sol nace hasta donde se pone es grande mi nombre entre las naciones, y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. Hermano, ¿era hasta el 14? Correcto, por favor, hermano Ricardo. Ya. Y vosotros lo habéis profanado cuando decís, inmunda es la mesa de Jehová, y cuando decís que su alimento es despreciable. Habéis además dicho, oh, qué fastidio es esto. Me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos, y trajisteis lo hurtado, lo cojo, o enfermo, y menospreciasteis ofrenda. ¿Aceptaré yo eso de vuestra mano? Dice yo, maldito, maldito el que engaña, el que teniendo macho en su rebaño, promete y sacrifica a Jehová lo dañado, porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. Muchas gracias, mi hermano. ¿Qué expresiones más elevadas, más conmovedoras, más estremecedoras, más sublimes, tan elevados los términos que se utilizan, ¿eh? En todas las grandes mi nombre entre las naciones. ¿Qué más dice? En todas las naciones se ofrece a mi nombre. El gran rey, temible mi nombre entre las naciones. Me gustan las expresiones que emplea el profeta Jeremías para aludir a nuestro Dios. Había un predicador, mis hermanos, en Bulnes, muy famoso, y le hicieron un homenaje en la radio Bido Bido, el Gloria al Pulento. No sé cuál el nombre, qué nombre le tenían, qué nombre tenía, pero era conocido como Gloria al Pulento. Era un hermano del JB que predicaba todos los días y todo el día. Andaba con harapos porque se dedicaba solamente a predicar. Él decía, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre, gloria al temible, gloria al terrible. Y todo el día estaba predicando de ese modo. Me acordé de él como lo menciona el profeta Malaquías, el temible entre las naciones, el gran rey. O grande es mi nombre grande es mi nombre en toda la tierra. Los sacerdotes han pecado. Se encuentran en una situación espiritual de... ¿Cómo lo describen ustedes? ¿Cuál es la situación espiritual de los sacerdotes, mis hermanos? ¿Cómo lo ven ustedes? La condición espiritual, la actitud que tienen los sacerdotes para servir al altar, servir al Señor. O la motivación que ellos tienen. Que no hay, bueno, primero no hay temor de Jehová y no hay un interés por querer agradar al Señor, porque lo hacen por compromiso y les da lo mismo si es que sacrifican algo malo para el Señor y ni siquiera se dan cuenta, es tanto su ceguera que ni siquiera se dan cuenta que están menospreciando a Dios al hacer eso. Claro. Entonces están completamente cegados y cerrados su mente. Increíble, ¿eh? La situación en la cual se encuentran estos hombres. Para, para algunos, el dedicarse al servicio cristiano es el oficio, la vocación más sublime, la más elevada. No hay otro oficio en la cual ellos se pueden sentir más atraídos o desarrollados personalmente, o más gratificante, o no hay ninguna otra actividad en la cual se pueda sentir más feliz que sirviendo
en los asuntos espirituales. Pero estas personas están allí, están llevando a cabo y están consagrados para los servicios espirituales. Pero esa es la actitud que tienen, ¿eh? Yo voy a Esta, la... Suena como que están tratando a Dios como a otro Dios pagano, al que le ofrecen ritos por responsabilidad o algo. exactamente. Lo están tratando como un dios pagano, así es. Mi hermano Jaime. Sí, yo voy un poco más allá en la intimidad. ¿Mm? Recordemos que, bueno, los pasajes más adelante menciona que los sacerdotes han tomado mujeres cananeas, Correcto. han dejado a las mujeres judías, y en el pacto dice que no una es con yugo desigual. Cuando ya el sacerdote en la intimidad han tomado mujeres cananeas, pasa lo mismo que con Salomón. Su corazón se empezó a desviar. Y obviamente que ya el sacrificio y las ofrendas a nuestro Dios, a Jehová de los ejércitos, ya no es el mismo. Su ministerio se ha contaminado por la intimidad que han tenido con las mujeres cananeas. Por lo tanto, eso se demuestra en su testimonio, en sus hechos, que han abandonado primeramente la intimidad, y la intimidad con Dios se deja ver cómo ellos han menospreciado el nombre de Jehová, ofreciendo rituales paganos de una forma idólatra, que han contaminado de alguna forma el santuario. Perfecto, hermano Jaime, ¿eh? Eso es lo que vemos con esta. Ostentan un gran y tan elevado y sublime privilegio, pero lo están desempeñando tan pobre y precariamente. Qué terrible la situación, ¿eh? Terrible. Lo están llevando a cabo como un compromiso, como una responsabilidad, como forzado, indiferente, como un trabajo que se realiza a regañadientes y se realiza por cumplir, como un estudiante para cumplir con el trabajo, con la tarea, lo realizan a prisa, apurado, sin dedicar horas, concentración, diligencia, lo hacen por presentar la tarea nada más, o algún trabajo, o cualquier trabajo que se realice. Hay algunos trabajos que se realizan con mucha diligencia, con, con alta responsabilidad, rigurosidad, pero acá con un desinterés absoluto lo que estamos viendo aquí. Terrible la situación en la cual se encuentran estos hombres, de una manera mecánica y despreciativa ante las cosas del Señor. Yo he leído libros que describen a eclesiásticos, a personas que se dedican al ministerio sagrado de los Estados Unidos, por lo menos. Pero quizás puede ser que ocurra también en todos los casos, no solamente en los Estados Unidos, principalmente en la predicación, que ya se predica de una manera mecánica, de una manera autómata, sin la pasión, sin el fervor, sin ese temor que el apóstol Pablo cuando decía con temor y temblor habla las cosas de Dios, ¿no? Sino como si fuese una clase, por ejemplo, cualquier clase libre de esa pasión, de ese fervor que caracteriza a los predicadores. Pero sí, eso es lo que se logra ver aquí, en los sacerdotes, una despreocupación. El pecado de los sacerdotes en el verso 6, ¿en qué consiste, mis hermanos? Ellos, ¿qué no le han dado al Señor? No han honrado al Señor. No le han honrado, no le han dado el honor. Eso es lo que están haciendo, ¿eh? No han honrado, no le han dado el honor al Señor. Es un pecado que se describe en el libro del profeta Malaquías. Aquellos que han regresado, recuerden, aquellos que han regresado del castigo después de 70 años siendo castigados, acaban recién han salido del horno de la aflicción, como sí, de la tortura, del juicio, recién ha terminado su,
la ira de Dios sobre ellos. Pero tan pronto como han salido del castigo, inmediatamente comienza la negligencia y el desprecio, ¿ah?, contra el Señor. Desprecian el nombre del Señor también. No han dado honor al Señor, desprecian el nombre del Señor. ¿Qué más? En el verso 7, ¿qué más hacen los sacerdotes? Ofrecen pan inmundo. Ofrecen alimento, ¿ah?, pan inmundo, dice la Reina Valera 1960, o traen alimento mancillado. Es la idea la misma. Un alimento que está mancillado. Pan inmundo. Perfecto. Hermano, Los pero en términos concretos, qué sería eso? alimentos que no son puros o que no cumplen los requisitos que pide la ley. Por ejemplo, el pan, por ejemplo, eh, si mi memoria no me falla, Ujú. el pan, uno de estos panes que tenían que ofrecerse, tenía que ser sin levadura, porque involucraba o implicaba la idea de pecado. Eh, ese era uno. Eh, o alimento mancillado. Bueno, después en el 8 más adelante, ya comienza a precisar estos alimentos, ¿ah?, que están mancillados. Ya en el 8 lo precisa. Los animales, cómo son estos animales que ellos están ofreciendo. El- los animales para el sacrificio. ¿Qué es lo que le faltan a estos animales? En el verso 8, Ofrecen animales defectuosos. animales que le faltan el ojo. Ya, el animal tiene que ser puro, sin defecto. Esa era la característica del animal que debían ofrecer. Animal puro, sin defecto. Pero ellos llevaban animales que le faltaba un ojo, de animales ciegos. O sea, no que le faltaba que sea tuerto, le faltaba un ojo. Es un animal enfermo que tenía problemas a la vista. Animales que ya no le servían, eso le llevaban a... terrible esto, ¿ah? Los animales que ya, lo que no le servían, eso le llevaban para el sacrificio. ¿Qué otros animales? Ojos. ¿Por qué se puede producir una cojera por alguna enfermedad? ¿O porque un perro le devoró una pierna? No. Pero la idea era un animal que no estaba completo, y enfermos. ¿Qué enfermedades tienen los animales aparte de la tiña? ¿Qué otras enfermedades tienen los animales, lo que han trabajado bien en el campo? ¿Ustedes pueden mencionar? Los parásitos, la garrapata. Entre tantas otras enfermedades, ¿eh?, que pueden tener Sí, los animales. Bueno, esos animales que están enfermos, esos son los que le llevan al Señor. Y En lo, el la- libro, sí, en el libro de Levítico incluso sale hasta la cantidad de años que deben ofrecer los animales. Creo que no pueden ser más de 3 años, si no me equivoco. Pero también es bien específico el tipo de animal, la cantidad de años, y da un sinnúmero de cosas para que pueda ser una ofrenda aceptable ante Dios. Eso es. Tienen que ser animales limpios, animales puros, animales domésticos, animales sanos, que no tuvieran defectos y que no tuvieran enfermos tampoco. Eh, la razón por la cual ellos tenían que ofrecer estos tipos de animales. Porque, a ver, aquí lo voy a anotar para que no se olvide esto, hermano. ¿Cuáles son aquí los animales? A ver, ¿qué es lo que representaban los animales? Los animales en el Antiguo Testamento eran tipos de Cristo. Esos son lo que eran los animales en el Antiguo Testamento, tipos del Señor Jesucristo. Los tipos, ¿qué es lo que son los tipos? Los tipos son figuras proféticas en el Antiguo Testamento que ilustraba una realidad espiritual en el Nuevo Testamento. Podría ser un objeto, podría ser una persona, podría ser una fiesta,
podría ser también un sacrificio o un animal. Todo el Antiguo Testamento, de hecho, el libro Levítico es un libro que está, el Evangelio, pero que está revestido de simbolismo. Y, y los animales acá que deben ofrecerse, como eran tipo de Cristo, figuras proféticas de Cristo, que anunciaban e ilustraban acerca de cómo era Cristo, tienen que reunir ciertas características. La pureza, sin defecto, porque Cristo es puro y no tiene ningún defecto. Por eso que los animales tenían que ser puros y sin defecto. También los animales eran domésticos. La característica de los animales para el sacrificio eran domésticos, porque Cristo es el hijo de Dios. Y caros también, domésticos y caros, valorados por sus amos, porque Cristo es de un infinito valor y es apreciado por su Padre. Esas son las características de los animales, puros, sin defectos, domésticos y caros, porque reunía las características de lo que prefiguraba a la persona del Señor Jesús. Por eso que Malaquía y Dios acá le reprocha esta actitud de los sacerdotes. Porque, claro, ellos no saben, no lo intuyen tampoco. Ellos simplemente están obedeciendo lo que Dios le dijo, que llevaran ciertos tipos de animales. Eh, claro que no lo sabía muy bien como nosotros, de que estos animales prefiguraban, ilustraban, eran figuras didácticas o figuras pedagógicas para lograr entender la obra que Cristo iba a realizar en el futuro. Si lo hubiesen sabido, quizá hubiesen tenido más preocupación acerca de los animales que ofrecían. Bueno, eso no estoy tratando de justificar la actitud de los sacerdotes, solamente estoy indicando que no había una comprensión clara de por qué estos animales debían ofrecerse. Solamente estaban obedeciendo a lo que Dios le había indicado. Nosotros lo sabemos, porque la revelación en el Nuevo Testamento es mucho más elevada, más profunda que en el Antiguo Testamento. Hermano, una pregunta. ¿Sí, hermano Ricardo? Yo una vez entendí o leí, no me acuerdo muy bien, ¿Mm? pero que la idea de estos animales era que fueran eh, del, de un dueño, que no fueran comprados en cierta forma. Me parece mucho, a lo mejor estoy en un error, pero pasó que alrededor de los templos se empezaron a generar estas ferias donde se vendían estos animales para el sacrificio, que al final parece que esa no era la idea, ¿cierto? ¿Estoy bien en eso que Sí, yo sí, sé? sí, sí. En el Nuevo Testamento Ah, ya. pasaba eso, hermano Ricardo. En el Nuevo Ah, ya. Testamento pasaba eso. Eran abusos que se cometían en el Nuevo Testamento, eran ciertos abusos, porque los animales tenían que ser domésticos, valorados y apreciados por sus amos. Eran animales que debían ser sacrificados por sus amos. Los amos, los dueños de estos animales, tenían que ser de su propiedad para poder ofrecérselo al Señor. Lo llevaban al templo para sacrificarlo. Pero en el Nuevo Testamento es que aquí también hay un problema de los sacerdotes, porque los sacerdotes, los saduceos estaban a cargo del sacerdocio del Nuevo Testamento. Comenzaban a examinar todos los animales y ellos tenían la prerrogativa, la autoridad para escoger y seleccionar los animales puros de los inmundos. Y cuando alguien tiene la autoridad, la prerrogativa, no hay nadie más arriba de ellos para decir estos animales cumplen los estándares y este otro no. Y si no cumple los estándares, por ejemplo, yo llevo un cordero y le encuentran defecto a mi cordero, y yo quiero ofrecer un sacrificio, y al lado se me ofrece otro cordero, y dice, este cumple los requisitos, y voy a tener que comprar ese cordero que está al lado, y que lo vende el propio sacerdote. Es decir, el sacerdote eran propiedad del templo. El sacerdote le encontraba un defecto a mi cordero y me daba la posibilidad de comprar el cordero que él está vendiendo. Entonces Profe, disculpe que lo interrumpa. era un negocio, ¿sí? Bueno, Boris. Disculpe que lo interrumpa. De hecho, ese mismo pecado que usted está diciendo es el Sí, que enfurece al Jesús cuando reprende a todos los mercaderes del templo. sí, Cuando recordemos sí, la escena cuando lo saca al latigazo limpio Jesús
a todos los mercaderes del templo es justamente por esa razón, Sí, porque hacían un lucro totalmente descarado con el pueblo. sí, sí. Ellos ya, claro, llevaban su corderito y todo, y ante el más mínimo detalle le decían que el corderito no servía. Exactamente. Tenía una Era orejita más larga que la otra, no servía. claro. Tenía una murecita, una pequeña mancha, no servía. Y le Sí, sí. decían que tenían que comprar los corderos que ellos estaban vendiendo. Y el cordero que Exacto. ellos estaban vendiendo era un precio totalmente usurero, Sí, totalmente pues. desproporcionado. Era un negocio, era un negocio. Habían convertido ese templo en un negocio. Y las Mi monedas hermano, también no eran las monedas, no se permitían dentro del templo las monedas del Imperio Romano, tenían que cambiar las monedas que se usaban en el templo. Cambio Claro. también era, lo cambiaban por otros valores. ¿Sí, hermano Jaime? sí, eh, es algo profético en la primera Pascua que celebran los judíos en las tierras de Egipto. ¿Mm? Recordemos que el cordero que fue sacrificado en aquella noche, ese cordero ya estaba en posesión de los dueños. El cordero estuvo un tiempo con ellos, no sé si fueron 3 o 7 días, y después es sacrificado. Lo mismo pasa aquí con el cordero que debe ser sacrificado en sacrificio en el cual deben presentar los judíos en el templo. Eso viene desde mucho tiempo atrás, que fue la primera Pascua en tierra egipcia. Entonces, lo que demuestra ahí, lo que hizo usted, es un tipo de, y recordemos que Jesús más adelante, el que está en medio de su pueblo, cuando entra a Jerusalén y es sacrificado. Todo lo que es algo profético, lo que está demostrando los Correcto. sacerdotes. Sí, eso es el tipo, una figura profética. Cuando trabajemos en hermenéutica bíblica va a quedar más claro la idea de los tipos. Bien, esto es el grave problema de los sacerdotes. ¿Eh? Traen animales ciegos, sacrifican animales cojos, enfermos. Y lo más terrible, hermanos, en el verso 10, la, la reflexión a la cual han llegado los sacerdotes en el ejercicio de sus funciones. La actitud que tiene un funcionario del sacerdocio, un funcionario sagrado, una persona que se dedica a las labores sagradas, en el verso 10, ¿cuál es la reflexión a la cual él ha llegado personalmente? No lo El verso, entendí bien. el verso, ¿está bien? El verso 10 dice, ¿quién? A ver, era la pregunta que le había hecho. Voy a leer el verso 10. ¿Quién también hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde? Ah, ya Yo entendí. no tengo complacencia en vosotros, dice Jehová de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ninguna ofrenda. Es decir, ellos Lo están que estaba diciendo, pidiendo, lo que estaba pidiendo el Señor, que alguien, por favor, cierre las puertas del templo, porque ya su holocausto, su sacrificio, ya no eran aceptables ante Dios. Era preferible cerrar las puertas del templo. "Mm". Y también ellos estaban encendiendo el fuego del altar, lo estaban encendiendo de manera vana. Eso es lo que dice el, el verso 10. Y en el verso 12, verso 13, desprecian el altar del Señor, también lo dice el versículo bíblico, se han desviado del camino, en el verso 8 también, han hecho tropezar a muchos con sus enseñanzas, han sido parciales en el verso 9 en cuanto a la ley, muchos pecados que caracterizan a los sacerdotes, recién realizados, pero aquí estamos hablando de autoridades religiosas, los que guían al pueblo. Y si esa es la actitud de las autoridades, por eso que han desviado el camino, han hecho a muchos tropezar en sus enseñanzas y han sido muy parciales en cuanto a la ley. Aquí el problema es grave porque el modelo, el ejemplo, la guía religiosa son ellos y ellos están actuando de una manera pero despreocupada, desprolija, despreciable,
dice no tiene ningún sentido servirle a Dios, no hay ningún temor de Dios. Hermano Ricardo, iba a decir algo, parece. Sí, que fuerte lo que dice en el verso 13, cuando, bueno, en el 12 se refiere a la mesa de Jehová, ¿cierto? ¿Mm? Y cuando decís que su alimento es despreciable, pero en el 13 dice, oh, qué fastidio es esto, ¿cierto? Sí, terrible, Es ¿eh? fuerte, fuerte. Sí. Sí, sí. Es el verso 13, ¿eh? A ver. Ah, aquí, claro, ahí está el verso 13. El, imagínense usted un predicador, un pastor, o qué más puede ser, un evangelista, un profesor de teología, un misionero, un encargado de obra, un profesor de escuela dominical, o alguien ¿qué más puede ser? Un corista, que diga qué aburrido toda esta actividad que estoy desarrollando. Impresionante, ¿eh? Qué, qué aburrido. O acá lo dice, eh, qué fastidio es todo esto. Esto ya es inconcebible para alguien que se dedique a las cosas sagradas. Bueno, esta es la actitud que tienen los sacerdotes. Increíble. No sé si ustedes han escuchado esta actitud, mis hermanos, de algún miembro de alguna iglesia. Puede ocurrir en los hermanos que siempre han estado dentro de una congregación cristiana evangélica, que han nacido dentro de una Ujú. iglesia evangélica. Porque lo han contado, los hermanos dicen que otra vez el mismo coro, otra vez la misma alabanza, otra vez el coro, otra vez el mismo predicador de siempre. Ya se saben todo, la liturgia, la Biblia, se lo saben. Para toda la actividad que se realiza en una iglesia es algo fastidioso. Claro, no están convertidos. Sí, pues, Hermano hermano, Ricardo, sí, yo creo que habrán quienes no lo han dicho, ya, pero sí lo han sentido. Y esto es como un tirón de orejas yo creo que para casi todos, porque yo creo que a varios nos ha pasado que de repente íbamos a una campaña no con tanta expectativa y allá Dios nos ha sorprendido y capacito que alguno haya tenido la oportunidad de expresarse diciendo, dando gracias a Dios por haberlo llevado a esa campaña. Así que, bueno, esas son cosas que pasan dentro de la mente, pero yo creo que es buena la reflexión que uno tiene que hacer porque Dios está en todo lugar, incluso en nuestra mente. exactamente, sí, exactamente. Muy bien. Bien, eso es lo que podemos extraer de este pasaje bíblico del profeta Malaquías. Las consecuencias del pecado de los sacerdotes, esto ya se describe en los versos de una actitud del corazón, un sentimiento de la vocación, del llamamiento, o no están conscientes de a qué personas están sirviendo los sacerdotes. Pero las consecuencias se mencionan del capítulo 2, del verso 1 al verso 9. ¿Quién faltaba que leyera? A ver, aquí vamos a distribuirlos entre el hermano David y la hermana Miriam, por favor. Ahí no se dividen los versos, del verso 1 al verso 9, por favor. El capítulo 2, ¿verdad, hermano? Correcto, hermana Miriam, por favor. Ahora pues, oh sacerdotes, para vosotros es este mandamiento. Si no oyeres y si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros, y maldeciré vuestras bendiciones, y aún las he maldecido, porque no os habéis decidido de corazón. He aquí, yo os dañaré la sementera y os echaré al rostro el estiércol de vuestros animales sacrificados, y seréis arrojados juntamente con él. Y sabréis que yo os envié este mandamiento para que fuese mi pacto con Leví, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mi pacto con él fue de vida y de paz, las cuales cosas yo le di para que me temiera. Tuvo temor de mí delante de mi nombre, estuvo humillado. La ley
de verdad estuvo en su boca, e iniquidad no fue hallada en sus labios. En paz y en justicia anduvo conmigo, y a muchos hizo apartar de la iniquidad, porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Mas vosotros os habéis apartado del camino, habéis hecho tropezar a muchos en la ley, habéis corrompido el pacto de Leví, dice Jehová de los ejércitos. Por tanto, yo también os he hecho viles y bajos ante todo el pueblo, así como vosotros no habéis guardado mis caminos, y en la ley hacéis acepción de personas. Muy bien. Hacen acepción de personas también, ¿eh? El otro pecado de los sacerdotes. Hacen acepción de personas. No todos son iguales para estos sacerdotes. No están dando gloria, bueno, le está llamando el profeta a que le den gloria a Dios. ¿Cuáles son las maldiciones o las consecuencias del pecado de los sacerdotes? Bueno, que Dios apartará la mirada de ellos y ya no serán el regocijo de Dios. Muy bien. Y también no aceptará ninguna ofrenda de la mano de ellos. ¿Qué más? En el verso 14, ¿qué más ocurrirá con ellos? Dios no va a recibir ninguna ofrenda de parte de los sacerdotes. Si no recibe de los sacerdotes, no recibe de nadie, porque ellos son representantes del pueblo delante de Dios. ¿Qué más ocurrirá con los sacerdotes? La otra consecuencia del pecado de los sacerdotes. ¿Qué más nos dice el pasaje bíblico? Enviaré sobre vosotros maldición. Serán maldecidos entonces, ¿eh? Nos dice el verso 4. ¿Qué más el verso 3? Dañaré la cementera, os echaré al rostro el estiércol. Mira la imagen que emplea el Señor. Aquí está hablando, bueno, el profeta Malaquías, pero es el Señor. Las expresiones que emplea el profeta Malaquías son las mismas expresiones que Dios quiere que se comuniquen. Dios va a tomar el estiércol de esos animales impuros. Imagínese, use la imaginación. Va a tomar esos estiércol y se lo va a arrojar aquí en la cara a los sacerdotes, porque es en el estado en el cual ellos se encuentran, en un estado de inmundicia. Eh, ¿Qué más? Y también en el verso 9, los hará viles bajo todo el pueblo, o serán viles, serán envilecidos delante de todo el pueblo, o serán despreciables y viles delante del pueblo de Dios. Esos son los pecados o las consecuencias del pecado de los sacerdotes. Ahora recuerde, en el nuevo pacto, o en la nueva dispensación, o en el Nuevo Testamento, ya no hay, recuerde, sacerdocios, en el sentido oficial, como ocurría en el Antiguo Testamento, que ofrecían sacrificios, que representaban al pueblo delante de Dios. En el Nuevo Testamento lo que hay son pastores, presbíteros, episcopos, diáconos, diaconisas, pero no se encuentra, profetizas también, pero no se encuentran los sacerdotes. Los sacerdotes, de hecho, en el cristianismo surgieron después de las iglesias del Oriente, las iglesias católicas, romanas y las iglesias orientales. Por eso el protestantismo es mucho más consecuente en ese sentido con la Biblia, porque no tiene sacerdotes. Por lo tanto, ahora todos son sacerdotes delante de Dios. Es el concepto de los protestantes, el sacerdocio universal de todos los creyentes. Todos los creyentes deben entonces reunir estas cualidades que se le pide a los sacerdotes del Antiguo Testamento. Continuemos entonces con la otra presentación. Vamos. A los esposos, Dios reprende ahora. ¿A quiénes Dios va a reprender? Dios va a reprender a los esposos infieles. Ya leyó el hermano Ricardo, el hermano David también leyó. Hermana Fabiola, por favor, verso 10 al verso 16 del capítulo 10.
Eh, Malaquías 3:10 o 2:10, Capítulo 2, verso del 10 al verso 16, por favor, hermana Fabiola. ya. Del 10 al 16. Correcto. Yo, Malaquía, le digo, todos nosotros tenemos un mismo antepasado y a todos nosotros nos creó un solo Dios. Si esto es así, ¿por qué nos engañamos los unos a los otros? ¿Por qué no cumplimos con el pacto que Dios hizo en nuestro antepasado? Todos en Judá y en Israel hemos sido infieles a Dios. Todos hemos hecho actos vergonzosos en Jerusalén, en el templo mismo que Dios tanto ama. Los hombres de Judá se casan con mujeres que adoran a otros dioses y todavía se preguntan por qué Dios ya no recibe con gusto sus ofrendas. Pues ahora que acabe Dios con quienes hacen, Muy bien, hay un problema con la señal, la hermana Fabiola. no, es que estoy en una Biblia que son 4 traducciones Ah, muy bien. y me pierdo. Ah, perfecto. Ya, iba en el 2:14. 2:14, sí, correcto. De aquí. Nuestro Dios nos creó para que fuéramos un solo cuerpo y un solo espíritu. Nos creó así para que fuéramos un pueblo consagrado a Él. Nuestro Dios odia a quienes son violentos y abandonan a su esposa. Por lo tanto, tengan cuidado de que sean infieles a su esposa. Nuestro Dios ya está cansado de sus quejas y los cansan cuando dicen que Dios no es justo porque ve con buenos ojos a los malvados. De traducción del lenguaje actual. Muy bien. Gracias, hermana Fabiola. Bueno, Dios, en esta sección de este pasaje bíblico, reprende a los esposos. Estos esposos son esposos infieles. Ahora ya no son los sacerdotes, los infieles, sino que son los esposos infieles. Y todo el pueblo de Dios es infiel. Los temas que trata el profeta en esta sección son el matrimonio con extranjeras y el divorcio. Del mismo modo como los judíos tienen por padre al Señor, es de suponer entonces que los extranjeros tengan también a sus dioses inexistentes como sus padres. Por eso el problema grave aquí. Es decir, los judíos tienen al Señor como su Dios, pero los gentiles que están en medio del pueblo, o las gentiles que están en medio del pueblo, sus dioses son sus padres. Por lo tanto, el casarse con extranjeras es romper la alianza que hizo el Señor, es romper el pacto entonces que Dios hizo con ellos. El hecho de que un judío, un varón judío, se case con una persona extranjera es romper el pacto que Dios hizo con ellos al casarse con extranjeras. El Señor ha sido testigo de la infidelidad del varón hacia su mujer, lo dice el verso 14. En el texto se deduce que existe un abuso en la libertad que gozaban los varones de repudiar a sus mujeres, porque parece que era muy fácil divorciarse. El profeta, basándose en Génesis capítulo 2, verso 24, sanciona esta desviación tildándola de violenta. Es una acción violenta lo que se ha perpetrado contra las mujeres, porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio y al que cubre la iniquidad su vestido. Dijo Jehová de los ejércitos, guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Contraria a la intención de Dios en el momento de la creación. Tal situación es muy gravísima, pues se divorciaban de sus esposas para casarse con paganas. Ese es el problema grave que tenía el pueblo de Israel cuando volvieron de la esclavitud de Babilonia, después de 70 años. Los sacerdotes tienen problemas, los hombres también tienen problemas, a los que pervierte la justicia. Ahora en el verso 17, miren, los pecados son casi los mismos, en el capítulo 2, en el verso 17,
No, dice acá, habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras. Y decís, ¿en qué le hemos cansado? En que decís, cualquiera que hace mal agrada a Jehová, y en los tales se complace. O sí, no. ¿Dónde está el Dios de justicia? A los que pervierte la justicia. Recuerde que ellos se fueron por idólatras, por corruptos, sacerdotes corruptos, profetas corruptos, los príncipes, todos estaban corruptos. Las injusticias, los abusos, la opresión, y aquí continúan con los mismos problemas. En qué consistían las injusticias practicadas por el pueblo de Dios? Acá lo menciona el verso 5. El verso 5, por favor, aquí vamos al... Hermano Cristóbal, por favor, vamos a dar lectura al verso 5. Verso 5 del capítulo 3. 3, correcto. Amén. Dice, y vendré a vosotros para juicio, y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentiras, y los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, y los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los... Ya. Se están repitiendo los pecados antiguos, ¿eh? Como estamos observando aquí. La hechicería, los adúlteros, los mentirosos, los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda, los que no le hacen justicia a la viuda, al huérfano, al extranjero. Estas son las injusticias que están cometiendo el pueblo de Dios, aquellos que han regresado del cautiverio babilónico. La prosperidad del malvado cuestionó siempre la justicia de Dios, porque el malvado dice, ¿es justo que Dios retribuya con bienes al que obra mal? El profeta responde que Dios vendrá para juzgar. En algún momento Dios vendrá y juzgará cada uno de los pecados del pueblo. Ya, estos son los problemas entonces. Los sacerdotes, los esposos, los que pervierten la justicia o los que están oprimiendo al pueblo. Hay otro problema después que se ve más adelante, el verso 8 al verso 10. Porque yo, Jehová, no cambio, por esto, hijo de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardaste. Y volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y aquí está haciendo una invitación el Dios de Israel al arrepentimiento. ¿En qué hemos de volvernos? Dijeron. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Dijiste, ¿en qué te hemos robado? En vuestro diezmo y ofrenda. Maldito soy con maldición, porque vosotros la nación toda me habéis robado. Traed todos los diezmos a la alfolía y alimento en mi casa y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. ¿Cuál es el otro problema que ven en esta sección que acabo de leer, el verso 8 al verso 10, mis hermanos? ¿El qué cosa? ¿Qué problema hay con el pueblo de Dios ahora, los que han regresado del cautiverio babilónico? Y le roban a Dios. Ese es el problema, ¿eh? Están robando a Dios, no están ofrendando, ni tampoco están diezmando. Ese es el problema, grave problema, que tiene varios problemas, ¿eh? Los sacerdotes corruptos, los esposos que están siendo infieles a sus esposas, que son judías de su juventud, que se han divorciado, los que pervierten la justicia, no le están haciendo justicia al pobre, al huérfano, al extranjero, al desamparado, que no le están pagando el trabajo de sus trabajadores. Y ahora el otro problema es que no están diezmando ni están ofrendando. Es un problema grave, ¿eh? Como son varios problemas, varios pecados que se están dilucidando o que menciona el profeta Malaquías. Hermano Ricardo, ¿iba a decir algo? No, el hermano contestó antes que yo, eso iba a decir. Ok. Ok. Muy bien. ¿Y los profetas? Sí, hermano Jaime. Sí, cuando el profeta habla de los diezmos,
está hablando de los diezmos levíticos que aparecen en el pacto, en la ley mosaica. Sí, Eran correcto. como 3 tipos de diezmos. Sí. Eso, profe, le iba a preguntar yo. Esa duda siempre la... No, nunca he tenido claro ese tema. ¿Cuántos tipos de diezmo había en el pueblo de Israel en total? Había un diezmo anual, trianual, era uno. Y el otro parece que, el trianual me parece mucho que era del para el pobre, el huérfano, la viuda, el extranjero, el desamparado. Eh, pero alguien sacó la cuenta, leí un libro acerca de los diezmos, pero alguien sacó la cuenta, era como el 25% más o menos de todas las entradas del año. Y se consideraba el diezmo trianual. Era como el 25% más o menos. No El el año, 10% de las entradas, sino como el 25% de las entradas totales. ¿Sí, hermano Jaime? sí, lo que pasa es que es bien, yo lo he estudiado en Levítico, el tema de los diezmos. Y hay un diezmo y que incluso hay un año que se descansa. Si fuéramos a la ley levítica, el séptimo año se descansa. Como se descansa, por lo tanto, ese año no hay diezmo. Si respetara la ley mosaica, se trabajan los años y se respeta el año sabático. Al haber el año sabático, ese año la tierra no está produciendo, por lo tanto, la persona no puede diezmar porque no hay ingreso. Entonces, ahí se descansa. Y los diezmos, efectivamente, son varios tipos de diezmos. Y hay un diezmo que es para todas las huérfanos, las viudas, donde todas las personas en Jerusalén comen de este diezmo. Sí, es bien minucioso en la ley levítica en relación a los diezmos. Eh, para, pero hoy día en la actualidad nosotros tomamos un solo diezmo, pero la ley levítica son 3 diezmos. Sí, correcto. Bueno, con respecto a los diezmos, mis hermanos, bueno, aquí recuerde que eh, se debe interpretar el Antiguo Testamento en base al pacto. La clave interpretativa del Nuevo Testamento es el pacto. Por lo tanto, todo lo que vemos acá tiene que estar relacionado con el pacto. Pero estamos hablando acerca del diezmo. A ver, aquí, sí, el diezmo. ¿Qué podemos decir con respecto al diezmo? Es anterior a la ley. No es una práctica que nace, surge, se inicia en la ley, sino que es anterior a la ley. Tenía la finalidad del diezmo de reconocer a Dios como su rey. Esa era la finalidad, de reconocer a Dios como el rey. Como un impuesto que se da al rey como reconocimiento de que es su súbdito y que se encuentra en su reinado, da tributo, así como nosotros damos impuestos. El hecho de diezmar, esa era la idea que tenía, de reconocer que era su subordinado. Y también el otro concepto del diezmo, el diezmo es que reconocemos que somos solo mayordomos y no dueños de los bienes de Dios, administradores de lo que Dios nos da. Eso es lo otro, como muestra de agradecimiento también. Pero esto se consagró en la ley, el diezmo se consagra en la ley. Pero en el Nuevo Testamento esto se perfeccionó. Se perfeccionó en la gracia, perdón. En la gracia, eso se va a perfeccionar. Porque la gracia no es solamente perfeccionó, ahí está. No es solamente un porcentaje, el diezmo, que sea literalmente el 10% de las entradas, o otros dicen el 25% de las entradas, si lo consideramos en un solo pago, como 25% más o menos, no es el 10% literal.
Habían varios diezmos, como dijo el hermano Jaime, tres diezmos que lo había estudiado en el libro Levítico. Pero reuniendo todos esos diezmos que debían realizar era como 25% más. No era tan literal. Acá en la gracia el concepto es que todo le pertenece a Dios. Por eso algunos dicen, uno de los autores muy importantes dijo, para no ser tan legalista para dar el diezmo del Nuevo Testamento, entonces no dé el 10%. Trate de dar el 12%. Para no ser tan legalista del 10, para que sea justo el 10%, entonces dé el 12%. Porque se encuentra en otra época, en otra dispensación o en otro pacto que está en la gracia. Bueno, eso es lo que podría decir con respecto al diezmo. Recuerde que aquí debe interpretarse en base al pacto que Dios estableció al Antiguo Testamento. Pero como hablamos del diezmo, eso es lo que puedo decir con respecto al diezmo. En el Nuevo Testamento. Los adventistas del séptimo día, mire, yo una vez intenté hacer un trabajo monográfico acerca del diezmo, pero me encontré con la sorpresa de que me faltó material bibliográfico, fuentes, para poder hacer el trabajo de investigación. Si no lo pude realizar porque me faltó fuente. Pero me encontré también con la otra sorpresa de que lo que más han llevado, más trabajo de investigación han realizado, me refiero a tesis, a monografías, tesis de graduación, los adventistas del séptimo día. Y nosotros no hemos hecho tanto trabajo del diezmo, ¿eh? Pero son los adventistas del séptimo día que más trabajan con este tema. Es muy importante para ellos el diezmo. Es la mejor forma de la administración de la iglesia. No hay otra forma mejor para la administración de la iglesia que el diezmo. Ya. Sigamos avanzando. Quiero borrar esto. No. Sigamos, a ver. Se pensaba que Dios lo prosperaba. ¿En qué consistía la justicia? Bueno, ya vimos en qué consistía la justicia. A los que roban, y también robaban, ¿eh? Son maldecidos. A los que se arrepientan de este robo, ellos serán bendecidos, lo dice el verso 12. A los que roban del diezmo. Muy bien. Del verso 13 ahora. Dios castiga a los malos y bendecirá a los justos. ¿Cómo se llama esto, mis hermanos? Esta doctrina o esta teología que vemos acá, cuando dice que Dios bendice, castigará a los malos y bendice a los buenos. O a los justos. ¿Puede ser la ley del talión? ¿No? No, Ese es el es ojo por el ojo, diente principio por de diente. retribución. Claro, pero, bueno, o sea, digo yo. La ¿Cuál? doctrina de la retribución. Ah, La doctrina de la retribución. No el ojo por ojo, diente por diente, esa es la del talión. Ojo por ojo, diente por diente. Bueno, acá la doctrina de la retribución tiene otro nombre, que es la teología de la retribución. Yo lo he leído con dos nombres. Pero me gusta más la doctrina de la retribución, porque ya la teología tiene que ver más con un desarrollo más amplio. Dios, recuerda que se debe interpretar el Antiguo Testamento en base al pacto. Deuteronomio, si ellos obedecen, Dios los bendice. Si desobedecen, Dios los va a maldecir. El justo se presenta. ¿Qué sacábamos con servir a Dios? La pregunta del justo. ¿Qué sacábamos con servir a Dios? Si de todos modos los malvados siempre prosperan y se salen con la suya. Bueno, no lo dice así textual la Reina Valera, pero otras versiones actualizadas lo mencionan así. Me gusta más la versión actualizada en ese sentido. Acá dice, vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová, y lo considera violenta y agresiva. Y dijiste que hemos hablado contra ti, habéis dicho, por demás es servir a Dios. Y dijeron, no tiene sentido servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley, que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Decimos pues ahora, bienaventurados los soberbios, los que hacen impiedad, no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Aquí lo que quiere decir es que hicieron lo malo y se salieron con la suya. No sé si ustedes me pueden mencionar algún personaje, hermanos,
que estén más informados en las noticias, los que ven más noticias, ¿qué personajes se han robado y se han salido con la suya? Y no han escapado a la justicia, por lo menos en Chile o en cualquier país que ustedes conozcan. ¿Algún dato contemporáneo? Tendríamos Bueno, que mencionar demasiados políticos. Sí. Bueno, Boris tiene uno en mente, ¿no? El que fue sí, bueno, presidente. inmediatamente se me venía a la mente Sebastián Piñera, con el tema del Banco de Talca el año 82, parece algo así. Y al final no sé qué pasó en el juicio, que una señora declaró a favor de él, y al final nunca salió, nunca Ah, sí, lo sí. llevaron a la cárcel. Escuché ese reportaje de que en esa época la ministra de Justicia era, Algo así. era la hermana de Pinochet. Era la Ya. ministra de Pinochet mismo, Justicia. po. Pinochet mismo. Era la hermana de Pinochet, la ministra de Justicia, claro. Y Y Pinochet igual, pues si él nunca estuvo preso. también, claro, claro. El arresto domiciliario que tenía era con todas sus comodidades. Claro, ahí vemos varios ejemplos contemporáneos. ¿Quién más? Mis hermanos, hermano Ricardo parece que tenía. Giorgio Jackson, por ejemplo, decía de que donaba la mitad de su sueldo, pero ¿Ya? esa mitad de su sueldo iba a parar a su mismo partido. Ah, ya. Mire, no dicen toda la información. Claro, y Parcial, él decía que lo donaba a la caridad. Ya. Bueno, es legítimo lo que recibían de todas formas, acá, porque es lo que la ley le permitía. De si está bien o está mal, ese es otro tema, pero es lo que la ley le permite a todos. Acá es un robo deliberado esto, de lo que menciona aquí el texto bíblico. Es decir, personas que realmente robaron o hicieron alguna estafa a alguna persona y se salieron con la suya. O cualquier pecado, asesinato, crímenes. ¿Qué más iba a decir alguien, parece, hermano Jaime, o no? Sí, era el presidente de la ANFP que huyó del país y está en Estados Unidos. Nunca ha estado en los tribunales. Muy bien, Hasta muy que bien. Jaude. Bien, perfecto, buen ejemplo, buen ejemplo. Se ha salido con la suya, está re bien allá en otro país. Y Dávalos parece que hay otro nombre de una que hizo una estafa gigante acá en Chile. También está feliz allá en los Estados Unidos. No, Mauricio Israel también, Mauricio Israel, el comentarista. ahí sí no, parece que sí, también salió muy bien. Bueno, Se fue del país. muchas personas han cometido fraudes, delitos y se han salido con la suya, han escapado de la justicia. Y como las personas de esta época eh, interpretaban la vida, la realidad de lo que ellos están viviendo, muchas personas de hoy dicen lo mismo. ¿Y por qué estas personas se salen con la suya? Si hay un Dios, ¿por qué Dios no los castiga? Bueno, ellos se preguntaban, los personajes de esta época, se preguntaban lo mismo. Entonces no tiene sentido servir a Dios, decían ellos, porque a los malos le va bien, a los estafadores, a los corruptos, a los delincuentes le va súper bien. Algunos escapan, otros por supuesto caen en la justicia, otros mueren, pero sí, bueno, Boris. Me parece que, o sea, no sé, se estará equivocado, pero el profeta Habacuc se queja de algo parecido, o lo mismo, cuando dice que donde todos lados ve injusticia, maldad, corrupción, Sí. pero no me acuerdo si el profeta dice que siempre se salen con la suya y nunca reciben su merecido. Esa parte no la tengo muy clara. Se quejaba y Dios le dice que va a castigarlo por medio de los caldeos. Después se queda más confundido todavía. Bueno, después le dice, Dios va a destruir a los caldeos. Sí, esta idea de la doctrina de la retribución se repite en varios profetas, en Habacuc, acá en Malaquías, en el libro de Job. Toda la obra de Job trata esta misma doctrina, la teología de la retribución, y Malaquías también, como lo vemos acá. Quiero borrar esto aquí. El Señor responde al profeta Malaquías: cuando llegue su día, se hará justicia. Qué descanso para los que buscan justicia. A los que no se le han hecho justicia en este mundo,
Qué promesa más maravillosa. Aquellos que aspiran y desean la justicia. Algunos reformadores decían que una de la imagen y semejanza de Dios en el hombre tiene que ver con la justicia, o la condición justa del ser humano. Pero este sentido de justicia está dentro de todos los seres humanos también, por el hecho de tener la naturaleza moral y la conciencia. Si existe una ley, es porque debe haber un legislador. Si existen leyes, es porque debe haber alguna retribución, recompensa o castigo. Por lo tanto, inconscientemente eso está dentro de nosotros, dentro de nuestro ADN, es intrínseco, inherente a nosotros. El sentido de justicia. Esta pregunta, esta insatisfacción de la sociedad o de los seres humanos, de que no se le ha hecho justicia, aquí Dios le promete, se hará justicia. El día en que Dios vendrá, se hará justicia. Entonces los que temían a Jehová, hablaron cada uno a su compañero y Jehová escuchó y oyó. Y fue escrito el libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová. Y para los que piensan en su nombre. Y serán para mí especial tesoro, mire, Ellos dijeron, no tiene sentido servir a Dios. No hay ningún provecho de servir a Dios. Bueno, que al Señor le está respondiendo. Dice que hay un libro escrito, el libro escrito de memoria delante de él, para todos los que temen al Señor. Todas las obras de Dios pareciera, en el sentido metafórico. Bueno, la idea es esta, de que Dios tiene presente todas las obras que hacen los seres humanos, incluso los creyentes, y pareciera que lo está notando. Y serán para mí, es decir, para los que sirven a Dios, porque dice no tiene ningún sentido servir a Dios, dice, serán especial tesoro. Ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe, y los perdonaré como el hombre que perdona a sus hijos que le sirven. Entonces os volveréis y discernéis la diferencia entre lo justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Esa es la respuesta que le dio el Señor a, a los que se hacen esta pregunta. Vendrá el Señor, llegará el día en que Dios vuelva a hacer justicia. En el verso 4, del 4 al 6 lo menciono. Porque aquí viene el día ardiente, como un horno, y todos los soberbios, los que hacen maldad, serán estopa. Aquel día vendrá, los abrazará, dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Antes de que ocurra esto, Dios enviará al profeta Elías, dice el profeta Malaquías. El verso 4 al verso 6. Tal vez por la división de la Biblia hebrea en la ley, profetas y los escritos, es la división de la Biblia hebrea, se evoca aquí la figura de Moisés como símbolo de la ley. Y Elías como símbolo de los profetas. Bueno, con respecto al problema del sufrimiento de lo justo y la prosperidad del injusto, la respuesta es que Dios tiene un libro donde están escritos todos los que le honran al Señor. Acordado de la ley de Moisés, mi siervo, el cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo el pueblo de Israel. Y aquí yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sé que yo venga y hiera la tierra con maldición. Bueno, aquí el profeta Malaquías habla acerca de la venida del Señor en que Dios hará justicia. ¿Sí, hermano Boris? Profesor, entonces, esto del profeta Elías, cuando se habla en el libro de Malaquías, es una respuesta a los que se quejan de cuándo será justicia, en el fondo, Exacto. ¿o no? Dice Ya. que vendrá el día. Me pasé la hora, mi hermano, pero... Bueno, me pasé bastante, ¿eh? Pero terminemos esta parte porque es el último libro. Y después ya los del día martes no vuelven. Lo que vuelven son los del día viernes. El día de Jehová. El día de Jehová hará justicia. Pero antes de que esto ocurra, vendrá Juan el Bautista. Vendrá Juan el Bautista. Día de Jehová, pero antes de esto vendrá Juan el Bautista. Eso es lo que está diciendo el profeta. Y después vendrá el día de Jehová. O el juicio. No, el juicio final, mejor. Para el profeta Malaquías lo está viendo todo junto. Como si fuera un solo acontecimiento.
pero nosotros en el tiempo lo estamos viendo de modo diferente. Hay un gran espacio entre el cumplimiento de una profecía y el otro cumplimiento de la profecía. Lo que le prometió entonces, como lo entendemos nosotros, en esta dispensación, en esta nueva época, lo que Dios le prometió a estas personas que decían, ¿por qué no se hace justicia? Ya vino Juan el Bautista, ya vino el Señor Jesucristo, falta el día de Jehová, que para nosotros lo consideramos con la gran tribulación, y después viene el juicio final, todavía no se concreta, pero ya ha comenzado esos tiempos escatológicos. Esa parte, mi hermano, lo que usted dice, Sí. yo tuve la duda y tiempo atrás lo empecé a leer. ¿Mm? El versículo, capítulo 4, versículo 5, y aquí envió al profeta Elías, es un mensaje profético escatológico. El anterior ya se cumplió con el profeta Jesús y antes vino Juan el Bautista, que Correcto. también Juan el Bautista también se le llama el profeta Elías, Correcto. por el espíritu de Elías. El del 4.5 es un mensaje escatológico. Lo estuve escudriñando un tiempo atrás, ¿Mm? cuando dice, aquí yo envío al profeta Elías, eso se refiere, Dios va a enviar hombres con el espíritu de Elías ¿Mm? Correcto, para sí. anunciar, ¿no es cierto? Anunciar el juicio de Dios, Jehová. Pero ese mensaje, el 4.5, aún no se ha cumplido porque vendrá también profeta con el espíritu de Elías, que va a haber un juicio para las personas que no han aceptado a Cristo. Ah, ok. Usted lo está viendo de la época de la gran tribulación. Correcto. Ah, bueno, Porque, ok. No. Bueno, como normalmente esto se cumple, esta profecía de aquí yo envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. La primera parte de yo envío al profeta Elías, esto se cumplió en la persona de Juan el Bautista. correcto. Es decir, esto ya vino, ya se cumplió porque Cristo dice, y este era Elías el que ha de venir. Eso ya se cumplió ya. Antes que venga el día grande, el día de Jehová, bueno, el día de Jehová, el día del Señor Jesucristo, cuando venga por segunda vez a dar retribución a cada uno conforme a sus obras. Eso todavía no se cumple. Así es. ¿Es así? Ah, ok, ya, lo había comprendido de otro modo. Es así, ya se cumplió esa parte. Falta la otra parte de la gran tribulación o el día en que Dios retribuye a todas las naciones conforme a sus obras. Eso todavía no se cumple. Muy bien, para nosotros el juicio final, donde ahí sí que hay un juicio, nadie escapa. Perfecto, mis estimados hermanos. A las 9, a ver, a las 9:15 volvemos entonces para el otro grupo. Lo del día martes, todos los hermanos que son del día martes, ya finalizamos profetas menores. Y para los que son del día viernes, en la segunda parte continuamos con Zacarías. Nos quedamos en el link todos los que son o están inscritos para los días viernes. Lo del día martes hasta la próxima semana con la ayuda del Señor. Vale, chao, profe. Chao, hermano. Cristóbal. Bendiciones. Gracias nuevamente. Esta es mi última clase. Muy bien, hermano Jaime. Chau, chau. Bendiciones. Ya. Bueno, los hermanos, lo del viernes nos quedamos. Vamos a descansar una media horita, 20 minutos y regresamos. Aquí nos volvemos a las 9:10 mejor para no demorarnos tanto. A las 9:10 punto regresamos. Mientras tanto, va a ser el mismo link. Esto lo de tú, ¿cierto? Yo, hermano. Sí, señor.